Cindy y Milena les vamos a presentar los temas espacios vectoriales y transformaciones lineales. Espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío denotado comúnmente con la letra V y compuesto de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, las cuales son la suma y el producto por un escalar, el cual es un número real. Y estos espacios vectoriales deben estar sujetos a los 10 axiomas que voy a mencionar a continuación. Aquí el conjunto que vamos a ver si es un espacio vectorial es el conjunto V. Para ello debe cumplir con cada uno de estos axiomas. El primero es la cerradura bajo la suma. Es decir, se tienen dos vectores X y Y que pertenezcan al conjunto V, entonces la suma de estos dos vectores también debe pertenecer a este mismo conjunto. El segundo axioma es la ley asociativa de la suma de vectores. Es decir, se tienen tres vectores X, Y y Z que están en el conjunto V. Entonces, su suma debe ser asociativa para que cumpla con el segundo axioma. Es decir, sumar X más Y y a esto agregarle Z debe ser igual que sumar X más la suma de Y más Z. El tercer axioma es el vector cero idéntico aditivo, donde el conjunto V, para que cumpla este tercer axioma, debe siempre tener al vector cero o idéntico aditivo. Es decir, que al sumarle este vector a cualquier otro vector X que pertenezca a este conjunto V, esto debe ser igual al mismo vector X. El cuarto axioma es el inverso aditivo, donde X es un vector que pertenece al conjunto V, entonces para que el conjunto V cumpla con el cuarto axioma, siempre debe existir un inverso aditivo a ese vector, es decir, un menos X, que también pertenezca a este mismo conjunto, y que se cumpla que al sumar estos vectores esto sea igual a 0. El quinto axioma es la ley conmutativa de la suma de vectores, donde X y Y son dos vectores que están en el conjunto V, entonces su suma debe ser conmutativa para que este conjunto cumpla con el quinto axioma. Es decir, debe ser igual sumar X más Y que Y más X. Algo muy importante de mencionar aquí es que si el conjunto V cumple con los primeros 5 axiomas, pero incumple con alguno de los que voy a mencionar a continuación, entonces a este se le denomina un abeliano, ya que para que sea un espacio vectorial debe cumplir con todos los 10 axiomas. El sexto axioma es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Es decir, se tiene un vector X que pertenece al conjunto V y alfa es un escalar. Entonces la multiplicación del escalar por el vector debe pertenecer al conjunto V. El séptimo axioma es la primera ley distributiva, donde X y Y son dos vectores que están en el conjunto V y alfa es un escalar. Entonces se debe cumplir que multiplicar alfa por la suma de los vectores debe ser igual a multiplicar alfa por el primer vector más alfa por el segundo vector. El octavo axioma es la segunda ley distributiva, donde X es un vector que pertenece al conjunto V y alfa y beta son escalares. Entonces la suma de alfa más beta por el vector debe ser igual a alfa por el vector más beta por el vector. El noveno axioma es la ley asociativa de la multiplicación por escalares, donde X es un vector que pertenece al conjunto V y alfa y beta son escalares. Entonces multiplicar alfa por el producto de beta por el vector debe ser igual a multiplicar alfa por beta y esto por el vector. El décimo axioma es que para que el conjunto V cumpla con este axioma, se debe cumplir que para cualquier vector X que pertenezca a este conjunto, al ser multiplicado por el número 1, sea igual al mismo vector X. Entonces, si el conjunto V cumple con cada uno de los 10 axiomas mencionados, se puede decir que es un espacio vectorial. Si cumple con los primeros 5, pero incumple con alguno de los demás, es un abeliano. Los espacios vectoriales tienen propiedades las cuales son: aquí se tiene que V es un espacio vectorial y X es un vector que pertenece a ese espacio vectorial. Y alfa es un escalar cualquiera. Entonces se tiene, la primera propiedad es, al multiplicar el vector por el 0, esto debe ser igual a 0 para todo vector X que pertenezca al espacio vectorial V. La segunda propiedad es que al multiplicar el 0 por el escalar, esto debe ser igual a 0 para todo escalar que pertenezca a los números reales.
La tercera propiedad es que al multiplicar el menos 1 por el vector x, esto va a ser igual a menos x para todo vector x que pertenezca al espacio vectorial v. La cuarta propiedad es que al multiplicar el escalar por el vector, esto sería igual a 0 si alfa es a 0 o el vector es igual a 0. La quinta propiedad es que el inverso aditivo siempre va a ser único. Y la sexta propiedad es que el cero o módulo de un espacio también siempre va a ser único. Un caso especial de espacios vectoriales es el espacio vectorial trivial, ya que es aquel que tiene como único elemento un vector que es igual a 0. Y al aplicarle cada uno de los axiomas se puede observar que cumple con cada uno de ellos, por lo cual sería un espacio vectorial. Pero como su único elemento es el 0, entonces comúnmente es llamado espacio vectorial trivial. Algo muy importante de mencionar es que un conjunto que tenga un solo elemento y este sea diferente de 0, al hacer la comprobación no cumpliría con los 10 axiomas, ya que el espacio vectorial trivial es como un caso especial. Subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es el subconjunto de un espacio vectorial que satisface por sí mismo la definición de espacio vectorial, con las mismas operaciones que el espacio vectorial llamado comúnmente V. En este caso, el subespacio vectorial está denotado por la letra H. Entonces se puede decir que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío de V y tiene las operaciones del espacio vectorial V, es decir, la suma y la multiplicación por lo escalar. Para ver si un subconjunto no vacío es un subespacio vectorial, esto debe cumplir las dos acciones que se miran aquí en pantalla. Bueno, la primera es que se tiene un vector X y un vector Y que pertenecen al subconjunto H. Entonces, la suma de estos dos también debe pertenecer a este subconjunto. La segunda norma es si el vector X pertenece a H, entonces al multiplicar este vector por un escalar, esto debe pertenecer también a H, para todo escalar alfa. Lo importante es que un subespacio de un espacio vectorial V siempre debe contener al cero, lo cual con mucha frecuencia facilita la averiguación de si un subconjunto de V en particular no es un subespacio de V, ya que si un subconjunto no contiene al cero, entonces se puede decir que no es un subespacio de V. Una nota muy importante es que el vector 0 en H, que es un subespacio de V, es el mismo que el vector 0 en el espacio vectorial V. Un teorema muy importante de subespacios vectoriales es el siguiente. Se tiene que H1 y H2, que son dos subespacios del espacio vectorial V, entonces su intersección va a ser un subespacio también de V. El subespacio vectorial trivial. Para cualquier espacio vectorial V, el subconjunto que contiene únicamente al vector 0 es un subespacio, ya que al sumar 0 más 0 es igual a 0 y alfa por 0 es igual a 0 para todo número real alfa. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de espacios vectoriales. El ejercicio número 1 nos pide determinar si el conjunto de números enteros es un espacio vectorial. Entonces, como nosotros sabemos, los números enteros están compuestos tanto por enteros negativos como por enteros positivos, y el cero. Entonces, para ver si es un espacio vectorial, debemos probar que cumpla con los 10 axiomas, de lo contrario no lo sería. Entonces, vamos a comenzar por el primero, que es la cerradura bajo la suma. Es decir, yo voy a tomar dos elementos del conjunto de los números enteros y esa suma va a pertenecer siempre al mismo conjunto, sin importar los elementos que tome. Vamos a hacer algunos ejemplos. Si tomo menos 3 y a esto le sumo 2, esto va a ser igual a menos 1. Nos damos cuenta que esto pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces sí se cumpliría. Ahora voy a tomar 0 y 2, y esto va a ser igual a 2, lo cual también pertenece al conjunto de los números enteros. Y así se va a cumplir para cualquier elemento que yo tome de este conjunto, ya que siempre la suma de cualquier elemento que se tome va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Entonces, podemos afirmar
que se cumple el primer axioma. Ahora vamos a ver el segundo axioma, que es la ley asociativa de la suma de vectores. Es decir, la suma de los elementos del conjunto de los números enteros debe ser asociativa. Entonces, si tomamos 2 más 1 y esto más menos 1, esto debe ser igual a tener 2 más 1 y esto más menos 1. Y esto debe ser igual que 2 más 1 menos 1. Entonces vamos a probar si eso es verdad. Aquí nos daría 2, acá también nos daría 2 y acá también sería 2. Entonces podemos ver que la suma de los elementos del conjunto de los números enteros sí es asociativa, sin importar qué elemento esté tomando. Entonces eso significa que cumpliría con el segundo axioma. El tercer axioma es la existencia del elemento nulo, es decir, del vector nulo. Entonces, si analizamos el conjunto de los números enteros, nos damos cuenta que este contiene el cero. Entonces, sí existe el vector nulo en el conjunto de los números enteros. Y se cumple que al sumarle ese vector nulo a cualquier otro vector de este conjunto, siempre va a dar el mismo vector. Por ejemplo, si tomo menos 3 y a esto le sumo 0, esto va a dar igual a menos 3. Y así se va a cumplir con cualquier otro elemento que tome del conjunto. Entonces podemos decir que se cumple el tercer axioma. El cuarto axioma es la existencia del inverso aditivo. Es decir, que siempre, para cualquier elemento que yo tome de este conjunto, siempre va a existir un inverso aditivo, que al ser sumados va a dar igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el número 3, nos damos cuenta que su inverso aditivo es el menos 3, ya que al ser sumado, esto va a ser igual a 0. Y podemos ver acá en el conjunto que cualquier elemento que nosotros tomemos de este conjunto siempre va a tener un inverso aditivo que al ser sumados van a ser igual a 0. Digamos, del 2 va a ser el menos 2 y así. Entonces, podemos afirmar que se cumple con el cuarto axioma. Ahora vamos a ver si se cumple el quinto. Es la ley conmutativa de la suma de vectores. Es decir, que al sumar dos elementos de este conjunto, sin importar el orden, no se debe alterar la suma. Entonces vamos a probar eso. Si a menos 3 le sumo 4, esto debe ser igual que sumarle a 4 menos 3. Entonces podemos darnos cuenta que aquí nos da 1 y acá también nos da 1. Entonces sí se cumpliría el quinto axioma, ya que no importa los elementos que tome de este conjunto de los números enteros, su suma siempre va a ser conmutativa. Entonces cumpliría con el quinto axioma. Ahora vamos a ver si se cumple el sexto, que es la cerradura bajo el producto por un escalar. Es decir, se tiene un escalar, que en este caso va a ser beta, pertenece a los números reales, y un vector x, que va a pertenecer a los números enteros. Entonces, debemos probar que al multiplicar ese escalar por ese vector, siempre ese producto pertenezca al conjunto de los números enteros. Entonces, vamos a ver. Beta lo vamos a hacer que sea igual a 3 medios. Y el vector x va a ser igual a 5. Entonces, al multiplicar esto, nos damos cuenta, a ver, 3 medios por 5, y esto da igual a 15 medios. Si nos damos cuenta, 15 medios no pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, esto significa que no se cumple el sexto axioma, ya que como beta, el escalar va a pertenecer a todos los números reales,
no siempre se va a cumplir que este producto pertenezca al conjunto de los números enteros. Es decir, este conjunto no es un espacio vectorial. Lo que sí se lo puede denominar es que es un abeliano, por el hecho de que cumplió con los primeros 5 axiomas, es decir, los de la suma. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos plantea que H es igual a X, Y, Z y U, donde esto pertenece al espacio vectorial R4 y debe cumplir las siguientes condiciones: que X menos U sea igual a 0 y que 2X más Y sea igual a 0. Entonces la pregunta que se nos plantea es si H es un subespacio de R4. Entonces, así como les había dicho en la teoría, un subespacio siempre debe contener al vector nulo, que en este caso, como dice que es en R4, sería igual a 0, 0, 0 y 0. Y vamos a averiguar si ese vector nulo pertenece a H. Entonces, este debe satisfacer estas condiciones. Entonces, se tiene que X menos U es igual a 0, y X acá es 0, y U también es 0, entonces esto sería igual a 0, entonces se cumpliría esta condición sí se cumple. Vamos a ver si se cumple la otra, que 2X más Y sea igual a 0, entonces 2 por X que es 0, más Y que es 0, sería igual a 0. Entonces, esto sí se cumplirían las dos condiciones. Entonces se puede afirmar que el vector nulo sí pertenece a H. Otra condición para que H sea un subespacio es que se tiene dos escalares que son alfa y beta que pertenecen a los números reales. Entonces se debe cumplir que al multiplicar alfa por un vector que pertenezca a H más beta por otro vector que pertenezca a H, esto debe pertenecer a H. Entonces vamos a definir nuestros vectores. El vector V va a ser igual a X1, Y1, Z1 y U1. Y el vector W va a ser igual a X2, Y2, Z2, U2. Entonces se tiene que alfa por el vector V, es decir, X1, Y1, Z1 y U1, más beta por el vector W, que es X2, Y2, Z2 y U2. Y debemos comprobar que esto pertenezca a H. Entonces, vamos a solucionar esto. Daría alfa X1, alfa Y1, alfa Z1 y alfa U1. Y esto lo vamos a sumar con beta X2, beta Y2, beta Z2 y beta U2. Entonces vamos a solucionar. Vamos a sumar elemento con elemento. Entonces, alfa X1, que está aquí, lo vamos a sumar con beta X2. Alfa Y1 con beta Y2. Sería alfa Z1 más beta Z2. Y aquí sería alfa U1 más beta U2. Bueno, entonces debemos asegurarnos de que esto pertenezca a H. Entonces aquí tendremos que esto sería X, esto sería como tener Y, esto sería como tener Z y esto de acá sería como tener U. Como nosotros sabemos
que el vector v debe pertenecer a h, entonces sería x1, y1, z1, u1, y este, bueno, pertenece a h, entonces se debe cumplir lo siguiente. Que x1 menos u1 sea igual a 0 y que 2x1 más y1 también sea igual a 0, que son las condiciones planteadas acá. Entonces, y acá el otro vector, que es w, sería x2, y2, z2, u2, que también pertenece a h. Entonces, se debe cumplir que x2 menos u2 sea igual a 0 y que 2x2 menos y2 sea igual a 0. Entonces, aquí como les había dicho que esto es x, esto es y, esto es z y esto es u, vamos a sustituir esto en estas ecuaciones. Entonces, aquí dicen que x, bueno, se tiene que x menos u debe ser igual a 0, así como lo teníamos planteado acá. Entonces, aquí vamos a colocar x menos u también, que sería alfa x1 más beta x2, que sería x, le vamos a quitar u, que es alfa u1 más beta u2. Bueno, vamos a solucionar esto. Entonces nos quedaría alfa x1 más beta x2 menos alfa u1 menos beta u2. Entonces aquí vamos a sacar factor común, que serían alfa y después beta. Entonces factor común alfa es de x1 y u1, entonces sería x1 menos u1, más el otro factor común que es beta, que es factor de x2 y de u2. Y aquí, como teníamos planteado esto, que x1 menos u1 debe ser igual a 0, entonces sustituimos, que sería alfa por 0 más beta por, aquí como dice x2 menos u2 y esto también es igual a 0, entonces se cumpliría y esto sería igual a 0. Entonces esto sí cumple con la primera condición que exige h. Entonces vamos a ver si cumple con la segunda condición. La segunda condición es que 2x más y sea igual a 0. Entonces, acá tenemos, vamos a hacer eso, vamos a sustituir 2x, entonces como les había dicho que x es esto, entonces sería alfa x1 más beta x2. Y como es más y, le voy a agregar y, que es alfa y1 más beta y2. Entonces, ahorita lo voy a solucionar, que sería 2 alfa x1 más 2 beta x2 más alfa y1 más beta y2. Entonces aquí también voy a sacar factor común, así como lo hicimos anteriormente. Factor común alfa sería de 2x1 y y1. Y acá sería factor común beta, que es de 2x2 y de y2. Entonces, como dice que 2x más y debe ser igual a 0, entonces voy a sustituir. Sería alfa y esto sería 0 para que cumpla con la condición. Y sería más beta y esto también sería 0.
Entonces esto nos da 0 más 0 y esto nos da igual a 0. Entonces sí cumpliría con la segunda condición. O sea, esta parte sí cumple con la segunda condición. Y a H cumplir con que el vector nulo pertenezca a H y que se cumpla esto, que es lo que acabamos de comprobar, entonces podemos afirmar que H es un subespacio de R4. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre las transformaciones lineales. Para iniciar, pues, cabe resaltar que es un tema muy importante porque es como la base de mucha tecnología, pues como de muchas de las cosas que se tienen hoy en día o del desarrollo de nuestra historia. Entonces, pues, empecemos. Primeramente, sobre qué es una transformación lineal. Transformación puede significar lo mismo que una función. Entonces, una transformación lineal es una función y por ser una función tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que pues estos son espacios ya vectoriales. Entonces, tenemos dos espacios vectoriales V y W y una función que va de V a W, o sea, como una regla de asignación que transforma vectores de V en vectores W. Pero no toda función que transforme vectores de V en vectores W es una transformación lineal. Para esto se deben cumplir ciertas condiciones. Entonces, ¿es una transformación lineal si y solo si la transformación lineal de U más V es igual a la transformación lineal de U más la transformación lineal de V? Y de la misma manera, una transformación lineal de KV se puede expresar también como K por la transformación lineal de V. Estas dos condiciones se deben tener en cuenta siempre para las transformaciones lineales, o sea, son muy importantes estas dos condiciones. Entonces, esto es como si una transformación tomara cierto vector y te devolviera otro. Vamos a ver los teoremas de las transformaciones lineales. El primer teorema contiene tres propiedades que son muy importantes. Entonces, sea T una transformación que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W. O sea, estos son dos espacios vectoriales. T es una transformación lineal. Esto quiere decir que cumple con las dos condiciones ya mencionadas. Bueno, el primero sería entonces T de 0 es igual a 0, que es como el más importante. T de 0 entonces siempre es 0. Es importante resaltar que el 0 de la izquierda es el vector 0 en V, mientras que el 0 de la derecha pues es el vector 0 en W. Si T de 0 no es 0, entonces T no es lineal. Vamos a ver entonces la demostración de esta primera propiedad, que sería entonces. Vamos a demostrar que si T es lineal, T de 0 vale 0. Entonces, pero como 0 se puede escribir como 0 por B, porque 0 por B simplemente sería como una de las propiedades en el espacio vectorial. Entonces, 0B. Y como T es lineal, se puede sacar el 0. Y queda entonces T de B. Pero como 0 por T de B es un elemento de W y 0 por T de B vale 0, entonces esto es igual a 0. Este 0 es el 0 del espacio W. Algo muy importante es que si T de 0 no es 0, entonces T no es lineal. Para el teorema número 2, entonces nos dice que si T, que es una transformación lineal,
que va desde el espacio vectorial V al espacio vectorial W es de dimensión finita, entonces solo sería necesario conocer el efecto de T sobre los vectores de la base de V para determinar de manera única la imagen de cualquier vector de V. Sin embargo, surge como otra pregunta, si W sub 1, W sub 2 hasta W sub n son n vectores de W, ¿existirá alguna transformación lineal T de tal manera que T de B sea igual a W sub 1 para I, para que I pues sea igual a 1, 2 hasta n? La respuesta está entonces en el teorema que sigue, que sería el teorema número 3. En el teorema número 3 nos dice que sea V un espacio vectorial de dimensión finita con base en que B sea igual a B sub 1, B sub 2 hasta Bn. Y que W sea un espacio vectorial y W sub 1, W sub 2 hasta W sub n sean un conjunto de vectores en W. Entonces existe una transformación ilineal única donde T sea la transformación lineal que va desde el espacio vectorial V al espacio vectorial W, tal que T de B sub I sea igual a W sub I, para que I sea igual a 1, 2, pues hasta un número n. Ahora hablaremos de la representación matricial de una transformación lineal. Sean entonces V y W dos espacios vectoriales de dimensión m y m, respectivamente. Y sea T el espacio vectorial de V que va hacia el espacio vectorial W, una transformación lineal. Entonces existe una matriz A de orden M por N, llamada matriz de transformación o representación matricial de T, que satisface a T de V, que sea igual a AV para toda V en V. La representación matricial de una transformación R3 en R4, si se tiene una transformación T R3 que va a R4 dada por, entonces si observamos la siguiente matriz, la T representa la transformación, que será representada por AT, mientras que la matriz a su lado representa el vector original. El resultado es la transformación realizada para poder representarla de forma matricial que se debe obtener en la matriz de transformación, ya que pues a la vez se obtiene o se puede determinar otros datos como el núcleo y la imagen de la transformación. Para este caso, utilizando el resultado de la transformación, se puede determinar fácilmente la matriz de transformación que podemos observar, separando el vector original y determinando las operaciones que se realizaron. Entonces, su representación quedaría como la matriz de transformación multiplicando al vector original para dar como resultado a la transformación. Bueno, las transformaciones lineales inyectivas, suprayectivas y biyectivas o isomorfismos. Este teorema muestra entonces que todos los espacios vectoriales de n dimensiones son en esencia el mismo. Su definición, sea la transformación lineal del espacio vectorial V que va hacia el espacio vectorial W, se llama transformación inyectiva si satisface que T de U sea igual a T de V. Esto implicaría entonces que U es igual a V. Como podemos observar en el ejemplo, bueno, antes de esto,
Estos tipos de transformaciones son importantes porque dan origen a los isomorfismos entre espacios vectoriales, lo que permite definir clases de espacios vectoriales que tienen la misma dimensión. Entonces, como podemos observar en el ejemplo, vamos a probar que es inyectiva. El ejemplo A. Entonces, al resolver el sistema de ecuaciones anteriores, obtenemos que x sub 1 es igual a x sub 2 y y1 es igual a y sub 2. Por tanto, la t es inyectiva, ya que una transformación inyectiva es aquella donde los elementos del dominio distintos tienen imágenes distintas. Bueno, entonces vamos a resolver el primer ejercicio que nos plantean, el cual dice así: sea f de R2 a R3 la transformación lineal cuya matriz asociada es esta que vemos aquí, cuyas bases son estas. Aquí tenemos las bases, entonces nos indican que nos piden hallar todos los vectores en R2 cuya imagen es el vector, entonces 3, 2, 1. Entonces vamos a dar paso a resolver este ejercicio. Entonces es importante indicar que la matriz asociada a una transformación lineal no opera directamente con los vectores, no multiplica los vectores ni da por resultado los vectores, sino que opera con las coordenadas en ciertas bases de esos vectores. Entonces no es que la matriz se multiplique por una columna que vaya a dar el 3, 2, 1, lo que nos están pidiendo, sino que dará las coordenadas para ese 3, 2, 1, o sea, nos va a dar unas coordenadas. Entonces se pueden buscar las coordenadas conociendo la base de R3 y porque se tiene el vector W. Simplemente pues entonces se buscan sus coordenadas. Entonces, ¿qué son las coordenadas? Las coordenadas son esos escalares por los cuales hay que multiplicar a cada vector de base para obtener el vector 3, 2, 1. En este caso sería entonces, ¿por cuánto debo multiplicar? A 1, 1, 1, a 1, 1, 0 y a 1, 0, 0 para obtener el vector 3, 2, 1. Entonces, calculamos esas coordenadas y decimos que 3, 2, 1 tiene que ser igual a una constante por el 1, 1, 1 más una constante por el 1, 1, 0 más otra constante por el 1, 0, 0. Se resuelve este sistema de ecuaciones y llegamos a que estas constantes tienen que volverse todos a 1. Entonces las coordenadas de W serían 1, 1, 1. Entonces, ¿cuánto tienen que valer los escalares? Los escalares tienen que valer A y B justamente. Entonces, en este caso, esto es un caso especial porque en la base canónica siempre los componentes de los vectores y las coordenadas coinciden. Entonces se dice que la matriz asociada multiplicada por AB tiene que dar el resultado del vector 1, 1, 1. Y se deduce entonces que AB tiene que ser igual a 1. Si esto sucede, entonces esos vectores que se están buscando son justamente el vector 1, 1. Bueno, entonces vamos a realizar el ejemplo número 2. Entonces, este nos plantea que, siendo L la transformación lineal de R2 a R2, y si sabemos que L 1,1 es igual a 1, menos 2 y que L menos 1,1 es igual a 2,3, entonces nos preguntan en este ejercicio que cuál debe ser la transformación lineal del vector 1,5. Entonces vamos a resolverlo. Lo que primero se debe realizar en este caso entonces es hallar la combinación lineal que nos da el vector. Entonces esto se convierte en una matriz y al reducirla nos daría entonces que R2 es AR2 menos R1.
y se podría decir que R2 es lo mismo que decir R2 medios. Al obtener los dos coeficientes que me dan como resultado 1,5, entonces vamos a ver cómo se puede modificar para que la combinación lineal nos dé el resultado. Entonces, como lo que necesitamos son las transformaciones lineales, o sea que la transformación lineal de menos 1, 5 es igual a 2 por la transformación lineal de 1, 1 más 3 por la transformación lineal de menos 1, 1. Y como se puede observar, entonces la transformación lineal de 1, 1 es 1 menos 2 más 3, 2, 3, que nos da como resultado entonces 8, 5. Entonces esta es la transformación lineal del vector menos 1, 5, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio.